Ok, chicos, vamos a, vamos a comenzar a proyectar pantalla y vamos a ver qué vamos a ver el día de hoy. Si hay que una consulta, pues me las das a ver en cualquier momento. A ver, pues. Ok, ok, chicos. Entonces, siguiendo, digamos, recapitulando lo que ya habíamos visto el día de ayer. De hecho, ya nos quedamos viendo todo este tema de como una data ya de mantenimiento. Vamos a seguir con ese mismo caso para seguir profundizando. Ya me había visto todo lo que se puede hacer ahí. Lo que toca en esta clase es ir viendo cómo se aplicaría un proyecto de Six Sigma, o mejor dicho, de DMAIC, ¿no? Digamos, para mejora continua, utilizando conceptos tanto de Six Sigma y temas de mantenimiento predictivo. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Ok. Entonces, bueno, una repasadita hace mal. De Mike, como su mismo, bueno, como sus siglas, eh, digamos, se interpretan, es una metodología, así como las muchísimas metodologías que hay digamos, para proyectos, para mejorar procesos, hay muchas metodologías, no es la única metodología que hay, es una de las más comunes, la más clásicas, ¿no? Que nos puede dar como un marco de trabajo general. Se basa en 5 fases, ¿no? Definir, medir, analizar, mejorar y controlar. Bueno, la I está, bueno, en inglés que es improve. Ok, entonces es digamos, una metodología que nos ayuda a nosotros a poder hacer una concepción de un problema, poder después nosotros analizar, bueno, definir las métricas, analizarlo y después ir controlando, ¿no? Y esto va a ser un ciclo de mejora continua. Ahora, eso no es, digamos, una cosa aparte de lo que nosotros podemos aplicar dentro de lo que es el mantenimiento predictivo, porque el mantenimiento predictivo, digamos, es una técnica, ¿no? Y tú para poder aplicar una técnica necesitas una metodología. Y tú puedes aplicar esta metodología o puedes aplicar cualquier otra. Entonces, yo sé que muchos de repente habrán llevado cursos de calidad en la universidad o sabrán, digamos, por distintos proyectos que han hecho en sus industrias. Entonces, toma por conveniente tomar esta metodología, porque igual, y aparte me gusta mucho. Entonces, primero definimos el problema, ¿no? El proyecto, los objetivos, el alcance, eso es lo que vamos a medir. Después vamos a comenzar, digamos, la parte de las medidas, ¿no? Donde vamos a ver temas de colección de datos, donde vamos a agarrar la data, qué métricas vamos a seleccionar, de las N métricas que hay dentro de mantenimiento, cuál vamos a seleccionar, cuáles métricas de confiabilidad son las que nosotros vamos a querer medir al final. Vamos a ver digamos, qué herramientas de análisis de datos vamos a utilizar. Puedes usar Excel, puedes utilizar Minitab, puedes utilizar los mismos sistemas que les proporcionan, digamos, sus sistemas SCADA, etc. En ese caso, vamos a utilizar Python. Y bueno, y haces como, digamos, una línea base de todo lo que vamos a hacer en el proyecto. Y después viene la parte de analizar. Ok, ya definiste la primera parte, todo lo que son los objetivos, los problemas, después las medidas que vamos a realizar. Después viene, ok, vamos a analizar un análisis causa-raíz, vamos a identificar numéricamente y vamos a tratar de dar ciertas hipótesis respecto a nuestra data. Eso es lo que se puede hacer. Y ahí sacamos todo lo que son, digamos, la visualización de datos,
aquí Python nos ofrece una cantidad enorme de gráficas, interactivas algunas, o otras estáticas, para poder, digamos, nutrirnos más del problema. Después viene la parte del improve, de la mejora, ¿no? Que ustedes van a solucionar un piloto y van a implementar, van a monitorear y van a ajustar. Acá en la parte de improve, puedes aplicar cualquier cosa que ustedes se les venga en mente. O las cuales, en realidad, más que se les venga en mente, que también puede ser, en realidad lo que tiene que tiene que resolver lo que es el problema, ¿no? Si tu problema es de tiempo, bueno, estimación de tiempo, pues pones una wayboard. Si tu problema es, quieres predecir qué máquinas van a fallar en el futuro o en el momento actual, qué máquinas son probables, ¿no? A fallar para hacer un mantenimiento predictivo, ¿no? Inclusive prescriptivo que podemos hacer después. Pues haces un modelo de mantenimiento predictivo, ¿no? Un modelo de machine learning, por ejemplo. Y después viene la parte de control, ¿no? O sea, ya hiciste tu modelo, ya lo validaste, ya testeaste, ¿no? Etcétera, lo piloteaste, digamos, especialmente con data sintética. Bueno, más que con data sintética, con data pasada, mejor dicho, disculpe. Y después viene la parte de control, ¿no? Ok, ahora viene a nosotros tenemos que medir nuestras mejoras, estandarizarlos, entrenar y comunicar, ¿no? Porque si vamos a hacer una herramienta nueva, una herramienta que vamos a utilizar Machine Learning o alguna otra herramienta de inteligencia artificial, pues tenemos a los operarios, a los técnicos, a los jefes de planta, hay que instruirlos de cómo lo van a utilizar. Por experiencia, hay cierta, bueno, a menos jefes de planta, un poquito reacios a utilizar nuevas técnicas en general, ¿no? Se basa muchísimo en su criterio experto, pero hay que demostrarles, hay que tener muchísima paciencia y hablarles con números de operación y también con números monetarios, que al final podamos tener nuestra confiabilidad al un 99.999%, pero eso nos cuesta también demasiado dinero. Es decir, al final todos nos movemos por dinero, ¿no? Al final lo que nos contratan o si es que digamos, somos empleados, es para traerle más dinero a la compañía. Y si somos empleadores, pues nosotros queremos también aumentar nuestro, nuestro margen de ganancia. Así que al final todo es dinero. Entonces hay que tener claro eso. Y listo. Y nada. eh, entonces ya teniendo este preámbulo clásico, déjame ver si estoy hablando. Otra vez estaba hablando. No sé. Ya teniendo este preámbulo, pues vamos a ir de frente al código para explicarlo. Ahora, la data vamos a hacer la misma, así que a menos en este punto no hay ningún problema. He tratado de que sea la misma. No he tratado, es la misma del día de ayer, ¿no? De todas formas, aquí tengo del día de ayer, que hacemos una repasadita. Era variables de mantenimiento, cada línea es una máquina, puede tener varios tipos y tiene distintas variables de temperatura, digamos, Miguel, torque, etcétera. Sí, dígame. buenas tardes para todos. Dale. Miguel, Sí, hay equipos que hacen diagnósticos predictivos en la industria. Le menciono dos que conozco. El Windrock, que es un equipo que hace diagnósticos a bombas, motores. Es un equipo que usted instala en el motor y le hace análisis de vibraciones, análisis de RPMs, bueno, un poco de variables. Y para válvulas de control hay un equipo que se llama Profiler Diagnostic, que hace también, sin bajarla de la línea la válvula, usted le hace diagnósticos para ver el estado mecánico, dinámico y etcétera, etcétera, etcétera. Mi pregunta es la siguiente. ¿En un modelo de Machine Learning puede reemplazar esos equipos que son físicos como tal con las variables del SCADA o siempre se va a requerir que un equipo de estos esté en intervención en la industria? Es mi pregunta, y perdone la ignorancia. ok. Eh,
de hecho hay hablaste de Windrock y de Profile Diagnostic. A ver, esto, digamos, entendería que, digamos, estos sistemas están, digamos, conectados dentro de las máquinas eh, que mencionas, o digamos, a los componentes, a los sistemas que mencionas y capturan data, digamos, a tiempo real y ya está integrado de por sí. Por detrás, entendería, no he averiguado, para serte sincero, pero en realidad, si es que te hace todo un análisis, digamos, ya predictivo, en realidad, por dentro debe tener modelos de Machine Learning. Modelos que ya los fabricantes ya pusieron, ya entrenaron toda la data de los modelos, y entendería también que lo entrena con comportamientos estándar dentro de la misma máquina, ¿no? Pero comportamiento de la misma industria, no necesariamente comportamiento de ustedes. Y a veces está ese, como comentario también a veces es un sesgo, ¿no? Porque a veces se entrenan modelos grandes que sí funcionan. De hecho, bueno, estaba ahí en Ferreiros, la Caterpillar, pues también te venden módulos, ¿no? Módulos, bueno, que no están para nada baratos, que cuestan una millonada para poder predecir. Pero ellos lo entrenan, pues, con data, no sé, de Nigeria o de otros países, ¿no? De otros, o inclusive tengo que comparar países de primer mundo, ¿no? Donde la máquina no lo sobreexigen, etcétera, etcétera. Pero, digamos, las condiciones peruanas son otras. Ok, ya. Como primer punto, dentro hay estos modelos de Machine Learning. Ahora, si es que nosotros de alguna forma pasamos estos modelos de Machine Learning y a través, ¿no? de un sistema, lo pasamos de un sistema IoT, lo pasamos a lo que es, en este caso voy a un poquito más conceptos más avanzados, conceptos de la nube, ¿no? Por ejemplo, la nube de Google que se llama GCP, que es lo que le presento el caso que trabajamos en la empresa donde estaba. Tenía sistemas en las mismas máquinas, ¿no? Y lo pasaba a un sistema de la nube, digamos, en tiempo real, y aquí ya en la misma nube, aquí hacemos nuestros modelos, ¿no? Los modelos, aquí voy a usar un engranaje, bueno, me parece una flor. Y para eso nosotros ya no necesitábamos estos modelos, pero sí nosotros necesitamos la integración mediante IoT que pase a la nube, ¿no? Porque al final lo tenemos que correr en un lado. Lo pasamos a la nube de Google, que era la que trabajaba la compañía, y sobre la misma nube, los datos pasaban aquí y aquí mismo se corrían los modelos que nosotros hacíamos. Entonces, y esto otra vez se corría, se ejecutaba y otra vez mediante indicadores o mismo dashboard o en alguna parte de la máquina, pues se mostraba. Entonces, como que los datos, la data pasaba en la nube se corría el modelo y después se botaba. Y aunque es una arquitectura un poquito más, bueno, un poquito, es más complicada, ¿no? Ya necesitas como un equipo, pues al final, digamos, haciendo las matemáticas numéricas en temas monetarios, pues salía mucho más barato, ¿ah? Que a veces contratar estos paquetes de predicciones que son caros y al final son modelos de caja negra, ¿no? Porque tú no puedes saber qué pasa por detrás, ¿no? En cambio, cuando tú tienes la libertad, tú vas a saber y tú vas a ajustar tu modelo de acuerdo a tus peticiones, ¿no? Porque ya no dependes de otra persona o de un proveedor externo para hacer estos ajustes, ¿no? De hecho, hoy día les voy a mostrar cómo podríamos hacer ajustes propios a nosotros, a nuestro modelo. Más que todo eso, digamos, en resumen, sí podrías no prescindir, digamos, de esos paquetes, pero sí necesitarías que tus datos viajen, ¿no? Viajen a un sistema, la nube, o si no es la nube, a un servidor, ¿no? A un servidor físico, de repente que ustedes tengan, y, y ahí es donde se ejecutaría su modelo, ¿no? Y después ya, pues, del mismo servidor, de la nube, pues, lo pasarías a los paneles de control o a donde usted lo quiera medir. Más o menos así sería el flujo estimado de ello. Ok. Da. Así es. Miguel, Sí.
Quería, bueno, yo estoy metido más en la parte comercial, en business, que en la parte de máquina, pero es muy interesante y me gusta mucho el tema y tiene varias cosas. Bueno, tengo conocimiento en ciertas cosas, por ejemplo, en las bombas, tomaron ese punto, y con respecto a la vibración y todo eso, tenemos que considerar que los parámetros de una bomba son mucho más, se podría decir, menores que una máquina Caterpillar. Entonces, eso hace que de alguna manera podamos de alguna manera definir un modelo predictivo mucho más sencillo. Mientras que viendo el modelo de máquina que ustedes hablan, una serie de cosas, también los modelos necesitan ser estudiados y hechos para las condiciones en el punto que se están utilizando, con su historial propio. Por ejemplo, en Perú el modelo es de Perú, en Estados Unidos el modelo es de Estados Unidos. No sirven los modelos internacionales, no sirve un modelo para colocarlo en otro lado. Los modelos son únicos para ese tipo de industria o la industria en particular, porque uno hace un modelo para la industria en particular, para la empresa. ¿Cuál es el modelo de negocio? ¿Cuál es el modelo que tiene? ¿No es cierto? Y no podemos comparar ese modelo y llevarlo a otro lado. Es imposible. ¿Mm? En el análisis de datos me refiero, ¿no? Sí, 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 claro. No. Especialmente también depende mucho de las series, inclusive de la misma industria, ¿no? Nosotros, dentro de los camiones, inclusivamente mineros, existen, digamos, series distintas. Entonces, nosotros no podíamos hacer, inclusivamente para una misma, digamos, dentro de una misma industria, no podíamos hacer un mismo modelo para todos los camiones en sí. Tenemos que hacer de acuerdo a familias. Entonces, ustedes pueden tener mismas máquinas, inclusive, pero no pueden ser un modelo para todo en general. Si tienen comportamientos distintos, entonces tienen que segmentarlo. Puede ser de camiones más nuevos, ¿no? O camiones más viejos, los 793, por ejemplo. Y ya, tal cual, ¿no? Muy precisa tu intervención. Gracias. Ok. Contenido de información en otra plataforma. Uy, ahí sí no sabría decir. Pero que sí. Pero que sí. Desde ahí, déjame consultarlo. ¿Alguna otra consulta, chicos? Vamos, para empezar con el caso. Ok. ¿Qué cosa? Ahí estoy atento. Listo. Ok. Entonces, vamos a continuar el caso. Vamos como primer punto, vamos a, esto se está, digamos, dentro de la sesión 3. Vamos a ejecutar las librerías, ¿no? Y vamos a cargar la data es la misma de ayer, así que con eso no hay complicaciones. De hecho, he querido que sea así para el mismo caso poder aplicarle varias cositas. Es lo que más o menos se busca, ¿no? No confundir con datos distintos. Entonces, es lo mismo. Lo jalamos de ahí y después vamos por el primer punto dentro de los, digamos, de la parte de la metodología de Mike, que es la parte de definir. Primero, aquí yo hago un resumen, simplemente lo hago resumen con código. Por ejemplo, definimos cuántos datos tenemos. En este caso, para Python, se define con el comando len, que significa de length, ¿no? De longitud. Entonces, así ya tengo la cantidad total. Entonces, cuando ustedes tengan otro dato distinto, pues no tienen que también como digitarlo a mano. Eso todo ya te lo va a hacer la vía más fácil Python, por eso es como que automatizable. Voy a ver cantidad de máquinas que fallaron, ¿no? Voy a contar todo lo que tiene este campo de machine failure. Uso el comando sum, porque recuerden que el machine failure tiene dos valores, 0 si no falló, 1 si falló la máquina. Entonces, si yo cuento todos los 1, obviamente voy a tener la cantidad de las máquinas que fallaron. Entonces, fallaron, en este caso, 339. Tenemos un problema ahí porque hay poquitas datos que fallaron, que en realidad así suele pasar, inclusive puede ser menos, ¿no? 3.39, 2%, 1%, ¿no? Y de ahí ya podemos sacar inclusive nuestro nivel de cifra.
Ok, entonces, problema operativo. Ahí estoy escribiendo nada más, digamos con print. Ese es el comando para escribir en Python. Y lo único que le estoy pasando son los parámetros que ya había calculado antes. Entonces, problema operativo, total de registros 10.000, total de máquinas que fallaron 339, esto corresponde a un 3.39%. Esta división y todo este formato, pues lo calculo también con Python, ¿no? Agarro las fallas totales de esa suma que le había dicho y solamente lo divido con el total. Entonces, ese es el porcentaje. Y le digo que me dé 2 decimales. Cuando ustedes vean así dentro de un print, un puntito con un asterisco, esto quiere decir cantidad de decimales. Entonces, si quieren más decimales, pues aquí lo único que tú tienes es ponerle 4, 5, 6%. Y también te dice acá los distintos modos de falla, ¿no? Porque no todas las fallas son iguales. Aquí yo estoy haciendo un cálculo de los modos de falla. ¿Esto cómo lo hago? A ver, esa es una sola línea, pero vamos pedacito por pedacito. ¿Recuerdan cuando ustedes vean programación o quieran interpretar el código? Háganlo parte por parte. Primero, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy agarrando mis distintos modos de falla. ¿Ok? Eran 5. 5 modos de falla distintos. Ok. Estoy poniendo eso en un bloque. Ok. Y estoy sumando cada modo de falla. Eso es lo que estoy haciendo. Nada más. Primero, tengo un bloque de los modos de falla y estoy sumando esos modos de falla. Y al final, el único que voy a hacer es ordenar. Ordenar, digamos, en sentido descendente. Cuando ascending fold significa descendente. Y nada, solamente estoy haciendo una suma por cada modo de falla y lo estoy ordenando de mayor a menor. Nada más. Entonces ya dejo así el código y repito, ¿no? Porque cuando venga una nueva data, ya sea automatizable, ¿no? Ok, no, vamos a ejecutar el modelo Machine Learning para el siguiente año, para el siguiente mes. Ah, ya. Entonces, corro y ahí me sale los casos, ¿no? Y ustedes pueden ver, ¿no? Si ha variado su porcentaje de falla o no. Ok, entonces ahí vemos ya características. El HDF es el modo de falla más frecuente y hay poquitos casos en el random failure y en ese TWF que no me acuerdo exactamente cuál era su definición. Y listo. Entonces, también podemos ver, ya digamos, este es un alcance inicial. Vamos a chequear lo que es su alcance, ¿no? Vamos a analizar todos los equipos del dataset. En este caso, usted puede poner y decir aquí, se analizarán todas las máquinas, todas las bombas, etcétera, de tal modelo. Y eso lo digo, ¿por qué? Porque acá lo podrían poner así o lo podrían poner con texto, por ejemplo, ¿no? Porque aquí, cuando ustedes trabajan con Colab, permite trabajar con texto y con código al mismo tiempo. Entonces, para no estar como que abriendo dos documentos, el documento del inicio del proyecto, ¿no? Que ustedes lo pueden definir, que la cual se lo define, ¿no? Y de repente lo tienen en un drive, pero si ya pueden ponerlo acá, pues ya se evitan como que de ir de un lado para el otro. Y todo está como un poquito más centralizado. Ojo, con eso no digo que no hagan su project charter, su inicio de proyecto, ¿no? Todas son las metodologías que quieran hacer para un proyecto de mantenimiento. Y nada, entonces dice, se incluirán todos los modos de falla, todos aquí, ningún específico. Si ustedes desean analizar un modo de falla, pues aquí lo precisan, ¿no? Dicen, de todas las fallas vamos a usar esto. En este caso, voy a utilizar todas, para tener un poquito más de datos. ¿Por qué? Porque si considero un modo de falla SRNF y trato de modelar 19 casitos de 10.000, pues es muy poquito, es muy poquito. Entonces, vamos a predecir cualquier cosa. Y nada, las variables operativas que tenemos son todas.
aquí ustedes inclusivamente si hacen una revisión de la data inicial, podrían definir qué variables van a medir, o en su defecto, que es lo que se suele a veces decir, qué variables se van a excluir. Ok, listo. Dentro de la voz del cliente, pueden decir, ¿no? ¿Qué tasa global de fallas tenemos actualmente? Tenemos 3.39%. Mantener, y aquí podrían definir ustedes la que ustedes usen, ¿no? De repente mantener regase promedio bajo control, y aquí estoy poniendo digamos, el promedio de esta tasa de desgaste, pero ustedes podrían poner, ¿no? Actualmente su tasa de desgaste es de tanto, nosotros se espera bajar en un 5%, en un 10%, o inclusivamente tenemos actualmente las fallas, ¿no? Se espera bajar de un 5% a un 10%, de un 5% a un 3%, un 2%, etc. Y en ese caso, aquí también preciso que minimizar modos de falla críticos, EW y HDF, que son los más altos. En este caso es HDF y OSF. Déjame actualizar acá. HDF y OSF. HDF y OSF. Listo. Ok. Inclusivamente ya si son curiosos, ustedes podrían hacerlo en Excel, lo cual se suele hacer dentro de su ZIPOC. O también lo pueden hacer aquí, con código, y ya lo tienen. Pero eso lo puse solamente para tener ejemplo nada más. Definir sus ZIPOC. Cuáles son su supplier, cuáles son su input, su proceso, el output, y hacia dónde van, ¿no? sus customers, sus clientes, ¿no? Sensores de máquinas, ¿no? Te da el input de verduras, RPM, store, que es, ¿no? El proceso de recolección de datos, tus outputs, que es el dataset limpio, y eso va para el área de mantenimiento. Los sistemas SCADA, ¿no? Por ejemplo, toolware, clasificación de fallas, el proceso. El output debería ser modos de fallas identificados y va para operaciones. Igual, histórico de mantenimiento, vamos a dar el historial de fallas, como en proceso vamos a ver análisis y condición, y vamos a dar KPIs a gerencia. Y así para cada uno de ellos hay que darle, ¿no? Como consejo, siempre no hagan proyectos, digamos, individualistas, a menos cuéntenle a los demás equipos, tanto impresionamente como hasta planeamiento, debería estar enterado. Cuando ya pasan la prueba de un piloto, ya tienen que avisar a otros equipos, ¿no? Porque a veces, si queremos hacer mantenimiento predictivo, si queremos bajar ciertas máquinas, pues vamos a tener vamos a necesitar ciertos insumos, ¿no? Vamos a tener que cambiar faja, vamos a tener que cambiar X o X cosas. Entonces, los demás áreas dentro de la empresa también tienen que estar enterados para que ellos también puedan hacer su planificación. No podemos esperar mejorar algo y las demás áreas pedirles y que ellos nos digan, oye, pero si ustedes pedían antes 10 fajas de tal cosa y ahora me piden 20. Y te van a decir, no puedo, ¿no? No puedo porque lo tengo que pedir con 3 meses de anticipación, 2 meses de anticipación, ¿no? O no tenemos ni siquiera local, o si hay local, pues cuesta más caro, ¿no? Entonces, como consejo que inclusive ya me ha pasado cuando estoy en tipo de proyectos, y traten de pensar, digamos, globalmente a qué áreas van a impactar hasta la parte final. Y a menos que estén enterados y levanten, ¿no? Y levanten cuáles van a ser las necesidades de otras áreas. De repente, nosotros le pasábamos la data a planeamiento de compras, también a la data de planeamiento de operaciones, para que ellos puedan tener dentro de su planeamiento mensual, por ejemplo, de que ellos tengan 180 reparaciones, cuando este mantenimiento predictivo, pues van a ser unas 15 más, unas 20 más cada mes. Entonces, ellos tienen que planificar y hacer toda esta logística para abordar ese tema.
que como consejo es, cuando ya pasen la prueba de piloto, cuando ya vean que su modelo funciona, lo están haciendo, pues inviten a otras áreas y no se olviden. Pues si no, el proyecto no va a avanzar y va a ser un stopper en general. Y listo. Miguel, Esa parte chiquitita, sí, dígame. en, digamos, en la parte predictiva, uno lo que hace es analizar variables daños de manera indirecta. Me explico. Tenemos una sobre temperatura en el cilindro A. Entonces hay una temperatura alta en el cilindro A. Entonces lo que supone uno que esa temperatura viene asociado a algo mecánico del cilindro A. O sea, lo que quiero decir es que los predictivos son de manera indirecta, ¿cierto? Porque podemos decir, no, el motor uno va a fallar, tiene un 60% de probabilidad de falla, que pueda fallar. Entonces, cuando uno habla sobre eso, esa probabilidad implica que todo el motor puede fallar o una parte del motor puede fallar o qué instrumento o qué parte del motor pueda fallar. Es lo que es mi pregunta. Qué tan asertivo puede llegar a ser el análisis? Sí, muy buena pregunta. De hecho, ya vamos a casos reales. Eh, te respondo tu pregunta, digamos, con con un caso, ¿no? ¿No? Culparán ahí que los casos que yo hago más son de camiones, la verdad que conozco más. Por ejemplo, cuando nosotros queríamos predecir las fallas de motores, nosotros teníamos que, primero, saber qué sistemas por dentro hay, ¿no? Y tratar, y ver la manera si podíamos predecir no solo, no la falla general, por ejemplo, de un motor, ¿no? Que si es que nuestra data nos permite, vamos más allá. Podemos de repente ver el sistema de refrigeración, ¿no? O el sistema eléctrico y poder predecir ciertos subsistemas dentro del mismo, digamos, dentro de la misma máquina, por así decirlo. Si es que los datos nos permiten, pues hacemos un modelo para el sistema eléctrico de motor donde solamente le pongamos y verifiquemos en el historial que tengamos, verificamos cuáles son las fallas ocasionadas por motores, y así le ponemos 1 y 0. Y de ahí le ponemos las demás variables que tengamos, ¿no? Tanto sean eléctricas o también sean otras variables de temperatura, etcétera. Porque el error que yo veo a veces es que ustedes o las personas quieren predecir lo eléctrico con solo lo eléctrico, ¿no? Cuando también otras variables puedan influir indirectamente. Ok, ese es en el caso donde ustedes puedan llegar a un subsistema dentro de un sistema más grande. En otro caso, si es que no tienen tanta data o tantas variables, pues hay que tratar de, bueno, ya no queda otra que predecir, ¿no? El motor. Y hay que decir exactamente que se predice la falla del motor, pero no se especifica eh, exactamente porque a qué sistema va a fallar. En este caso, se debe especificar y se debe tener claro ante los jefes de planta, a los directivos de operación, etcétera. Estamos haciendo esto, pero nuestros modelos no están llegando a los sistemas específicos, solamente de forma general. Entonces, ahí ellos ya decidirán, nosotros podemos decidir si es que eso está bien, ¿no? O si es que tenemos que hacer el esfuerzo para predecir los sistemas en específicos dentro del mismo modelo. Entonces, Otra cosa, eso es. Ujú. otra cosa que está explicando ahí es el 1 y el 0. Ese peso de 1 y 0 falla, no falla. ¿Cómo lo determina uno? O sea, ¿cómo uno le da ese peso a la base de datos que nosotros tengamos del equipo que vayamos a crearle el Machine Learning? Ok. Ahí hay un concepto de, digamos, recolección de datos y mayormente a veces la data no está construida así y a veces hay que construirla, ¿no? De repente cada reparación que ustedes tengan lo tengan, o cada variable lo tengan como un identificador y en otros hay que
inclusive a veces manualmente, si es que nuestro sistema no nos permite poner ese 1. En realidad solamente se pone 1 y 0. 1 cuando es falla y 0 cuando no es falla, ¿no? Lo pueden hacer manualmente o si es que están en sus sistemas, hay que tratar de construirlo, ¿no? Pero sí necesitamos esa categoría. Así lo maneja el modelo, lo lee así. Entonces, eso sí hay que construirlo de cierta forma. Sí, sí. Ajá, falso y verdadero. Verdadero es 1 y falso es 0. Eduardo dice, bueno, despacio un minuto. Una acceleración por mala alineación puede ocasionar que el motor de un motor eléctrico se recueste y dañe el estado torque. Exacto. Entonces, ahí analizas las vibraciones, analizas los RPMs, ¿no? Y ese motor eléctrico puede fallar, ¿no? Entonces, todas las variables en realidad, pónganlas, ¿no? No discriminen alguna variable y digan, no, esa no es. De repente la variable que ustedes piensan que no es, al final es. Entonces, chicos, gracias por sus consultas. ¿Alguna otra consulta adicional? Ok, entonces ya vimos la parte de definición dentro del de Mike. Ahora vamos el segundo punto, que es el emission, ¿no? Las medidas. Aquí voy a hacer limpieza, las cuales en realidad no afecta tanto, en este caso porque la data está limpia, ¿no? Pero si por AB nosotros tenemos infinitos o valores nulos, ¿no? Entonces hay que quitarlos, ¿no? Por ejemplo, ayer creo que me hicieron una consulta de mi máquina está apagada, ¿no? ¿Cómo quito la data? En este caso se quita con un comando aquí que es drop now, ¿no? En drop now, ahí, si ustedes se quedan, ahí dice, ¿no? Remove missing values, quitar valores faltantes. Porque en este caso estamos definiendo que sí o sí siempre tienen que haber valores power, torque y torque. Tiene que haber sí o sí valores. Y ojo, cuando remueven valores, no se remueve el valor, digamos, o no solamente se elimina esas celdas, ¿no? Se elimina toda la fila. Eso ya respondería a la pregunta de ayer, ¿no? ¿Cómo hago para eliminar? Entonces, ustedes definen qué variables son las que sí o sí tienen que estar activas y sí o sí me definen la operatividad de mi máquina. Y ustedes dicen, ok, sí o sí, esas tienen que tener un valor. Si es que no, toda la línea no vale. Ya, ahí la definen. Ahí la estamos quitando. Y nada más. Entonces, esto lo de arriba es lo que habíamos visto de cómo sacar, digamos, y pasar a dentro del power. Y también el delta de temperatura y pasar a mayúscula. Eso es lo mismo que estamos viendo ayer. Nada más, lo que sí está adicional es quitar infinitos, quitar NA. De repente podría escaparse ahí un infinito, ¿no? ¿Cómo le define el Python infinito cuando ya ve como 15, 20 dígitos? Ya es como que ya infinito. Iris. Miguel, Sí, dígame. hola, buenas tardes. Bueno. Se puede considerar, bueno, en algunos casos te comento que borrar alguna celda o una fila, en otras palabras, podría no ser tan conveniente para la data, de acuerdo a la condición de la base de datos que tenemos. Entonces, en algunos casos es necesario a lo mejor colocar un código se podría decir de datos en mal estado, puede ser un 5599 o 555, para que nosotros no podamos borrar las otras variables de esa fila. ¿Me explico? Entonces, porque a lo mejor van a ser necesarias. Entonces, se coloca en algunos casos, de acuerdo, si son muchas, no conviene porque vamos a debilitar la data. Por lo tanto, se coloca un código, se cambia el código que está incorrecto y se coloca un código. También ustedes, de alguna manera, en esta parte, en esta área de maquinaria, ¿utilizan ese tipo de metodología o no la usan?
Ya, claro, y Sí, los números que son altos, como dices tú, que son outliers, a eso sí que se borran porque están fuera de todo tipo de condiciones, ¿no es cierto? O los outliers, eso sí que se borran de una. Pero sí, los que no de alguna manera tienen otras variables, otras columnas me refiero, que son datos que son importantes que podemos utilizar. Eso es mi pregunta. sí, sí, ok. Entonces vamos por los puntos. Digamos, el primer punto, lo que estamos o precisando, lo que estamos haciendo ahorita es eliminar, vamos a eliminar estos registros, ¿no? Eliminar, ¿no? Estos registros, pero con condiciones específicas que nosotros sabemos y que ponemos nuestras manos al fuego, que 100% que esa data no la queremos, ¿no? Es para una cuestión práctica, ¿no? Tú sabes que esas variables, ¿no? De temperatura, etcétera, o uses otras variables, exactamente esas te dicen que la máquina está prendida. Y por razones de limpieza de datos, disculpa por recolección de datos, otras variables podrían tener algún valor, pero por algún error, ¿no? Pero esas tres son las que determinan que sí la máquina está prendida. En ese caso, pues sí es conveniente eliminarlo. Pero en otro caso, no es lo mismo, sí podríamos tener huecos en nuestra data, ¿no? Por falla en los sensores, puede pasar. O de repente, inclusivamente, un sensor te puede dar uno o varios registros que no están dentro de tu distribución normal, ¿no? Eso también podría pasar. Y lo recomendable es, es siempre chequear, ¿no? Por regla general, si es que tus valores son menores, digamos, o iguales a, yo le pongo un 0.5 o 1% de todos tus datos, entonces si que las variables que vas a eliminar son menores al 0.5 o 1%, pues en realidad, vuélate la fila. Entonces, esto se llama eliminar filas, ¿no? Vamos a eliminar los NAs, los nulos, pero si es que, esto es por cuestiones de simplicidad. Pero si es que ya vemos de repente, hoy tenemos 3%, ¿no? Tenemos 5%, ¿no? ¿Qué hacemos? Tenemos falla en la temperatura. Pues ahí hay que aplicar métodos de imputación de variables, porque podríamos tener, si sacamos todo, de repente podríamos tener una distribución o una forma en nuestros datos y podríamos reemplazar ese valor faltante, ¿no? Con una mediana, ¿no? Una mediana, un porcentaje 50, por ejemplo, ¿no? O una media, ¿no? Entonces, ahí habría que reconstruir la variable, como si fuera un Frankenstein y nosotros reconstruimos. Inclusive los outliers también se podían reconstruir, porque si es que hacemos un análisis así como de correlaciones, ¿no? De repente aquí vemos un valor a muy arriba. Entonces, lo único que tenemos que hacer es hacer una regresión y proyectar, ¿no? Hacer esa proyección dentro dentro de la recta y sacar ese valor y así ya no perder la data. Pero no hay ninguna regla, esas son las reglas generales, pero como consejo, no hay ninguna regla escrita en piedra. Hubieron casos, por ejemplo, que me ha pasado a mí que yo tenía poca data, o sea, me daban solamente 500 registros, o sea, 500 filas, y me decía, haz un modelo de Machine Learning con esos registros, entonces como que, ok, no puedo eliminar nada, ¿no? Entonces trataba de siempre digamos, con regresiones o reemplazando nulos, ¿no? Con su mediana, ¿no? Con su media, o no sé, hasta inclusivamente, no sé, su promedio móvil, etcétera, etcétera, completar la data. Entonces, cuando son poquitos datos, completen todo. Si tienen muchísimos datos, tienen 10.000 registros o más, ¿no? Pues analicen todo lo que le había explicado y solamente elimine sí o sí cuando esas variables sean de condiciones operativas, ¿no? Que ustedes sepan y repito, ¿no? Que sí o sí esas variables tienen que tener valores. Si no, pues hacen todo lo demás. Digamos, Entonces, eso es. digamos, para el caso del ejemplo, Miguel, en ese caso, no sería bueno la referencia a la temperatura, porque la temperatura, por ejemplo, las termocuplas o la RT estarían midiendo
una temperatura ambiente, o sea, no estaría cero. Lo que sí me serviría a mí, que es aproximadamente cero o cero, para el caso de los generadores, sería la corriente o la tensión, porque si se apaga, pues no hay tensión, no hay corriente. Esa sí sería, digamos que, una variable confiable, entre comillas, que me podría determinar que la corriente, si la corriente es cero, es porque el motor está apagado. O si el voltaje es cero, pues el motor está apagado. ¿Sí me explico? Sí, claro, exacto, exacto. De hecho, veo que sí se entendió, ¿no? Todo depende de las condiciones de su negocio. Está buenísimo tu ejemplo, que es así preciso al, digamos, a conceptos de máquinas. Dale. Ese sí sería. Esto es un ejemplo, en realidad, ¿no? De aquí usted lo podría cambiar, ¿no? El torque, bueno, no gira, ¿no? Pero, otra sí no sería. Y es buenas, verás. Listo, chicos. ¿Alguna otra consulta? O de repente hay una por acá. No, no por ahí. Listo. Acá, a ver, bueno, acá, bueno, a mí me gusta ese estilo. Pues no sé correrlo o no, en realidad. Eh, este es un estilo solamente que nos hace para las gráficas, ¿no? Que lo vamos a usar luego. No nos hace otra cosa más. Y listo, recordad, estamos en la parte de medir. Y para medir, pues, hay que medir, vale la redundancia. Entonces, vamos a definir las métricas que tenemos, ¿no? Es el número de fallas, ¿no? El promedio, digamos, digas, de la herramienta, el torque, todo lo que tenemos, pues lo podemos poner nosotros en un formato de tabla como si fuera un Excel. Que de repente si es que el negro no les gusta, porque de repente no lo pueden poner a una PPT, etcétera, si que lo van a presentar, ¿no? En realidad ustedes cuando lo tienen, ustedes lo van a tener en live. Yo lo puse en negro, digamos, porque paro mucho tiempo en máquina, ¿no? O haciendo la clase o trabajando, pues, para mi desgaste, pero a veces yo lo que suelo hacer es dejarlo en blanco, ¿no? Y de ahí ya hago esto y a veces, y eso lo paso en una PPT inclusivamente, o si ustedes lo quieren pasar, lo copian, ¿no? Y lo ponen a un Word o un formato tabla, ¿no? En un Excel. Entonces, es lo que yo veo, ¿no? Disculparán que ahí lo ponga en oscuro, digamos, que tengo ahí, sí, muchas horas en computadora. Y listo. Hacemos un plan de medición. Vamos a definir las variables que vamos a utilizar. La frecuencia, en realidad, en este caso no estamos definiendo nada. Es un ciclo, digamos, pero podríamos definir, ¿no? Depende de los 12 meses o cada cuánto vamos a medirlo. Y el instrumento, bueno, estamos viendo o asumiendo, mejor dicho, sensores integrados dentro de la misma máquina. Objetivos, medir la variación, identificar modos críticos, calcular el MTTF, o también podemos hacer un modelo de mantenimiento predictivo. Y también dentro de la medida, aquí nosotros podemos hacer de forma automática nuestro Pareto. Entonces, ya de forma rápida y dinámica, voy a correr esto, y voy a correr esto, ustedes tienen su Pareto, ¿no? Eso para mí, eso es lo que me gusta mucho porque ya no tengo que hacer todo en Excel. Una vez lo hago en el código y ahí lo ejecuto las veces que yo quiera. Y es dinámico. De hecho, esa es una forma, hay otra forma como les gusta a ustedes, ¿no? Con las letras, con los estilos de afuera, los estilos, ¿no? Dependiendo de ello, ¿no? Si a algo no les gusta, copian el código, lo ponen a ChatGPT o a Gemini y le dicen, oye, no me gustan las líneas de afuera, cámbiamelo, ¿no? Oye, o no me gusta esto, o ponme mi color azul, no, mi color cooperativo es morado, cámbialo a morado, y le puedes decir un color en específico. Y nada, y solo eso, ¿no? El código no voy a detallar tanto porque más me quiero ahora enfocar en conceptos generales, ¿no?
pero aquí solamente hacemos unas fallas, sumamos las fallas y hacemos esta suma acumulada para hacer el Pareto, prácticamente. Y de ahí, aquí muere el Pareto y ahí abajo solamente es la forma de la gráfica, cómo se hace eso, nada más. De hecho, a veces hay más códigos en gráficas que códigos del Pareto en sí. El Pareto muere en esas tres líneas, nada más. Entonces, ya con eso, lo graficas, tenemos el HDF, OCF, PWDF, que acá son 83% de todas las fallas, y bueno, son 3 casos en general, ¿no? Y bueno, el TWF y RNF solamente suman un 17%. Y listo. Tiene esa versión, esa otra de aquí, y acá estamos midiendo, viendo los distintos tipos de fallas por los distintos tipos de máquinas que hay. De hecho, ustedes pueden hacer así o lo pueden hacer 3 gráficas distintas porque estamos viendo, y para eso sirve la inspección de datos, para ver el L, la máquina L, es la máquina que tiene mayor cantidad de registro. Entonces, cuando se compara con las otras, pues se ve así mucha diferencia. Pero de todas formas, aún así está grande, las otras sí se logran diferenciar cuáles son mayor proporción. Por ejemplo, la máquina L tiene mayor fallas en el OSF en proporción que, por ejemplo, el TWF, donde aquí en la máquina M es casi la mitad del TWF. Pero si lo comparas con el OSF, pues esto sería casi como la octava parte. Miguel, Sí. disculpa, ¿cómo pones numéricamente el dato sobre la barra? ¿Es aquí? Sí, como ese dato, pero no de la línea de sumatoria, ¿no? Sino sobre cada histograma, digamos. Ya. Ya. A ver, yo a veces, y vamos a aprovechar, y de hecho voy a hacer algo que ustedes también hagan, y yo invito a que lo hagan, no hay problema. Daríamos a nuestro compañero, y hay que saber decirle nada más, agrega, hola, y te voy a consultar, en Excel, ¿cómo se llamaba esos números encima? ¿O te acuerdas? ¿O cómo lo llamarías? O para No, precisarle no a la me inteligencia. recuerdo. La etiqueta numérica, numerical level creo que es. Acá, en realidad, se entiende como agregar etiqueta de datos, en realidad, a las barras horizontales y cambiar, y nada, las barras horizontales en la parte posterior. La parte posterior. Vamos. Y listo. Ok, sí apareció. Sí, a Sí, eso me refería. Sí. sí, bájale un poco más, que esté pegado a las barras y estén en negrita. Vamos a ver. Si es que no, tendríamos que usar Gemini. Ok, y ahí lo estaba poniendo. Entonces, utilícenlo. Hay que decirle, pueden decirle, bajen un poquito más. De hecho, aquí lo están poniendo con este comando de aquí, ¿no? Por eso aquí te pone lo que cambia y lo pone en verde. Miguel, otra pregunta. Sí. Bueno, sí, ahí está claro que no necesitamos ser expertos hoy en día a programar Python porque ya con la inteligencia artificial podemos programar lo que nosotros creemos o queramos. Hoy en día lo que tenemos que tener una absorción de ideas o un concepto generalizado en bloques de lo que queremos hacer
y ya Gemini o GPT o el que sea nos puede ayudar con el código. De hecho, yo he hecho proyectos así, aplicativos y eso. Ahora, digamos que para el caso del ejemplo, por lo que te voy a preguntar es que, por ejemplo, para el caso mío tengo 10 motores. Cada motor me tiene una base de datos. Yo puedo cargar toda la base de datos de cada motor por aparte o tendría que ir analizando motor por motor. Es decir, yo aquí puedo montar toda la base de datos de los 10 motores y hacer todo el análisis o es muy fuerte, tocaría motor por motor para poder analizar. Yo recuerdo que metas todos. Mete todo. Toda la data que puedas. Es mejor así, en realidad. Si es que, si es que son motores iguales, similares. Sí, son 10 motores gemelos. Son 10 motores gemelos. Es de Y toda es la data. exactamente iguales, los mismos sistemas y todo. Pero entonces, como son 10 motores porque hay 7 funcionando y 3 de respaldo. Por si falla alguno, entra el otro. Entonces, necesitaría, o sea, para este análisis tocaría hacerlo motor por motor. O sea, meter toda la base de datos de un solo motor, hacer todo la data, mejorar la data, todo el tema, análisis y todo eso. O puedo meter toda la información de los 10 motores y hacer un análisis global de los 10 motores. ¿Sí me explico o estoy muy enredado Sí, con sí, sí. algo? No, sí, 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 sí te entiendo. Yo recomiendo que metas todas. De hecho, Python te puede dar muchísimos millones de registros y no se cuelga, ¿no? Métele todo. No sé cuánta cantidad de data que tengas con los, si agrupas todos los 10 motores. Son como 300 variables por motor. Ok. Y registros aprox, digamos, cantidad de filas, así aprox, decimos, a números gruesos. Pues toma el dato mínimo son 300 variables de cada motor y cada variable tiene un valor mínimo, un valor máximo y un valor promedio de cada O sea, ahí variable. tiene, Por ejemplo, temperatura del cilindro A tiene temperatura mínima del cilindro, temperatura máxima que reportó el cilindro y temperatura promedio del cilindro. O sea, tiene y, tres datos por cada variable. y eso lo mide que cada hora, cada minuto, cada día. Lo mide como usted quiera, pero normalmente la data la están descargando cada hora. O sea, tienes cada hora es una fila, digamos. Sí, Y así tienes la cantidad de data que y así tiene tú por puedas obtener. día 300 variables por día que registra de cada motor. Ok, ok. Yo pondría todo en realidad. De hecho, no hay complicaciones en temas de data, ¿no? Lo digo porque cuando haga el modelo, pues el modelo hace para los 10 motores y cuando yo vaya a analizar el motor 1, el motor 2, el motor 3, ¿cómo discrimino yo la información? Porque estoy volcándole un mundo de información y yo cómo discrimino que necesito que me haga el análisis predictivo del motor 1 o necesito que me haga el análisis predictivo del motor 4 o el 5 o el 10. ¿Sí me explico? Sí, puede ser análisis descriptivo, solamente poniéndole y filtrando. Solamente le pones en un campo nuevo, le pones solamente en la columna, ¿no? La columna, por ejemplo, acá imaginemos y supongamos, ¿no? Aquí en nuestra data, digamos, ese tipo, ¿no? Y estos sean justamente hay tres, ¿no? Son tres motores, eh, digamos, hermanos, pero son sus distintos códigos. Entonces, si nosotros quisiéramos hacer el análisis nada más por aparte, lo único que haríamos es filtrar la data, ¿no? Como les enseñé ayer, ¿no? Solamente es el DF, DF, pongan el tipo, type, y aquí lo filtrarían nada más. Aquí lo filtrarían. De hecho, digamos, si es que me voy abajo, ya, digamos, me voy al último que vamos a hacer. ¿Por qué te recomiendo que tú lo dejes? Porque cuando haces un modelo, aquí te va a decir eh, que los distintos tipos no son iguales o no afectan iguales. Por ejemplo, en ese caso, la máquina tipo M tiene mayor probabilidad que falle. Pero entonces es que yo le estoy poniendo las variables del tipo de máquina
y a mi modelo. Entonces mi modelo va a aprender, ok, esos registros son de tal tipo de máquina y voy a analizar estadísticamente si es que ese tipo de máquina me influye en la predicción. Entonces, ustedes ya pueden saber, ¿no? Abajo, a ver, decisión de análisis, en ese caso era de tipo L, ¿no? Y el tipo L me sumó casi un poquito, un 0.06% de probabilidad, ¿no? Pero era porque vino de tipo L, pero si de repente era otro tipo, pues no te sumaba 0.06, sino te sumaba 0.5 o 1 inclusivamente, ¿no? El mismo modelo lo va a discriminar, por eso te recomiendo que lo pongas y que el mismo modelo lo discrimine. Si por A o B no te discrimina nada, eso podríamos deducir en realidad las máquinas son bien gemelas, que no hay un comportamiento distinto respecto de una de otra. Pero en este caso, por ejemplo, las máquinas tienen comportamiento distinto. No todas son iguales. ¿Por qué? Arriba está, aquí está, ¿no? No todas las máquinas son iguales. De hecho, el M tiene mayor probabilidad de falla que un L y que un H. Entonces, pero eso ya me lo da el modelo. Yo no tengo que definirlo. Ah, ok, listo, ya te entendí. Son semejantes, mas no iguales, porque puede pasar que los mantenimientos de otro contratista o el mantenimiento que se le hizo antes no fue tan ajustado a lo que pide el fabricante, sino que permitieron ciertas holguras y por más de que sean, entre comillas, idénticas, no operan igual. O sea, sus variaciones físicas pueden cambiar. Claro. De ahí ustedes vayan a chequear, ¿no? Si ustedes hacen el análisis y el modelo te dice, oye, mira, todas las del L son las que tienen mayor probabilidad de fallo. Y ustedes se preguntan, oye, ¿qué pasa con las de L? De hecho, nosotros, en el caso, habíamos visto que cuando decimos un modelo, nos salía que fallaba ciertos cilindros, y era porque en realidad se estaba utilizando inclusivamente, estaban probando otra escala de medición, digamos, para los diámetros, y no estaba bien calibrado. Entonces, las fallas en general vienen o por problemas de personas o por problemas así, inclusivamente por escalas de medición. Entonces, puede pasar lo que tú comentas, ¿no? Pues, justo para esa máquina, pues no sé, hizo el mantenimiento por un contratista X, lo hizo un tercero, o puede ser nosotros mismos, ¿no? Nosotros nos metimos la mano a arreglar algo que no debíamos. Genial, pero hay que hablar. Listo. Continuamos. Gracias por consultar. Aquí, a ver, nosotros nos habíamos quedado hicimos Pareto, y le metimos esto de acá. Ajá. Y otras cosas que podemos hacer dentro de Python, y también repetirles, no hay que ser ahora expertos, ¿no? Pero hay que saber, se podría hacer, es ver las distribuciones dentro de nuestras variables para ver si siguen un comportamiento normal o si siguen un comportamiento más anómalo, ¿no? Esto nos va a servir muchísimo a nosotros cuando queramos, digamos, predecir o más que predecir, eh, revisar ciertos valores faltantes, ¿no? Si esos valores faltantes es digamos, este torque, ¿no? Que es muy parecido a la normal, ¿no? De hecho, su cucuplot y su histograma, pues, se parece mucho a la normal. Pues si por ahora me falta un valor, ahí sé que es fácil reemplazarlo, inclusivamente porque sigue una distribución de la normal. Entonces tiene promedio y media, cercano ahí a 40. ¿No? Temperatura de aire, pues hay mucha variación. No sigue una normal de por sí, ¿no? Tiene varios picos, ¿no? Y aquí en el cucuplot, digamos, en forma general, si ustedes ven una S, no es normal.
Si está pegado a la línea, sí es normal. Pues, sí tiene tendencia a ser mayor normal. Igual tiene una S chiquitita. Acá el aire, temperatura del Ahí aire no se ve es. una estéresis inicial y una estéresis al final, por ahí como eso sería que como un 85% más o menos. Se ve que el comportamiento ya se aísla de la línea paramétrica o patrón que se tiene ahí, que es la roja, ¿no? Entonces debe haber un problema, ahí se puede inducir que hay algún problema en el sistema de aire. Eh, si es que los parámetros dentro del fabricante nos dice que así se debe medir y que siguen este tipo de distribuciones, ¿no? Sí, no, hay un problema. Podría haber un problema. Pero con eso no quiere decir que nosotros eliminemos la variable, ¿no? De hecho, la fortaleza de modelos de Machine Learning, inteligencia artificial, es que ya no importa tanto la distribución mismo de los datos, ¿no? Sino ya se entra con muchísima más énfasis en los datos que en su distribución. Digamos, puede ser un error de temperatura o una variación y así ya está calibrado y así es lo que mide, ¿no? Pero igual así el modelo es lo que te va a discriminar. Pero si aún así ustedes deciden, ¿no? Oye, esa distribución pues no está bien. Y como en tu caso, es lo único que me habéis comentado, las 30 variables, una está así o dos está así, pues eliminémosla, ¿no? Porque si Para, tenemos mire, 298 buenas para y el dos malas. caso, digamos, para el caso de comparativa, por ejemplo, usted tiene las variables, por ejemplo, los submotores fueron instalados en el 2000, por ejemplo. Entonces, ya hay una data desde el 2000 que se supone que están nuevos. Entonces, ya hay una data desde el 2000 hasta el 2010 o 2008, 2005, por ahí. Ya hay una data de comportamiento que debería ser normal en esos años. Obviamente, pues se debe tener en cuenta la cantidad de horas, las 3.000 horas, las 18.000 horas del motor y demás, pero usted ya tiene una data antes, cuando estaba nuevo el motor, y puede compararla con esa información que usted está mostrando ahí y puede inferir que sí, efectivamente, ese comportamiento es normal, o puede decir no, ese comportamiento no es normal porque en los 2 primeros años de instalación de los motores, ese comportamiento era distinto, era más ajustado a la campana de Gauss. Entonces, ahí uno puede jugar con los datos y verificar con la información anterior y con la que dispone ahora, actualmente. No sé, es mi análisis. De hecho es lo que decíamos cuando analizamos variables. Nosotros teníamos que definir de la historia cuáles eran, digamos, los candidatos a ser normales, digamos, ¿no? Porque no todo podríamos definir, todo lo de 2006, todo lo de 2008 es normal, todo estuvo bien. Porque a veces la data no está limpia, ¿no? Entonces definíamos, ok, no, estos motores tuvieron un comportamiento normal porque llegaron a su ciclo de vida, sus 18.000 horas, ¿no? Y no presentó ningún, cuando al final hicieron el cambio general, la reparación general, pues no había ningún desgaste mayor, etcétera. Entonces, con eso, en realidad, lo que hacíamos era dos cosas, ¿no? Una, ya definiendo digamos, los motores o los componentes, que nosotros le decíamos componentes modelo, en realidad, ¿no? Que para nosotros era nuestro modelo. No es un modelo machine learning, sino era como que ejemplos a seguir. Ya veíamos sus distribuciones y veíamos que ese era el comportamiento esperado. Y aparte, nosotros también, digamos, hacíamos nuestras gráficas de control, ¿no? Que con esos parámetros nosotros podíamos definir el comportamiento esperado con nuestro límite superior, nuestro límite inferior. Entonces, con eso ya, con los motores actuales, podíamos ver, ¿no? Si es que seguían el comportamiento deseado, si es que se subían, ¿no? Etcétera, etcétera. Porque eso lo hacíamos con estos componentes modelo. Es tal cual, ¿no? Tal cual. Tu intuición o tu expertise no está muy acertada en la realidad en general. Sí, listo. Listo, chicos. Ok, ok. Nada, a ver, estuvimos temperaturas de aire, temperaturas de procesos, power,
que también sigue cercano a la normal. Por ahí hay un poquito de cola, ¿no? Digamos, en la parte de la izquierda, por eso es que se ve ese foco de ahí. Digamos, esa es, digamos, más para la izquierda. Digamos, que hay muchísima más cola. Normalmente los procesos, los modelos o la distribución normal no tiene colas pesadas, ¿no? ¿A qué quiere decir eso? Que está bonito, es una campana bonita, pero también puede haber otro tipo de distribuciones, y son para recordarles nada más, ¿no? Las distribuciones platicúrticas, por ejemplo, que tienes, ay, no, platicúrticas que tienen colas muy pesadas. En realidad lo que se debería tener es una mesocúrtica que es bonita, platicúrtica, no tiene colas pesadas, ¿no? Y la leptocúrtica pues tiene variaciones muy, muy pequeñas. Y eso ya todo lo chequeamos, ¿no? Todas las variables. En realidad, eso solamente es meramente informativo. Para el caso del ejemplo, para ustedes puede hacer un identificador de que se eliminan o se mochan alguna variable, ¿no? Si es que ustedes así lo desean. En este caso, para nosotros es mero informativo, no vamos a eliminar a una variable. Y también, ¿qué más podemos hacer? De hecho, podemos hacer digamos, un control chart en unas gráficas de control. En este caso, vamos a definir, por ejemplo, en este caso es el torque. Definimos una media con nuestros datos, ¿no? Y definimos estos límites de control. Ahora, ¿no? Como su compañero, estamos hablando con su compañero, ¿no? Esos límites de control, pues ahorita están definidos, pues, y esto sigma, ¿no? Eso, digamos, ese sigma está definido con toda la data, ¿no? Pero en realidad no debería ser tanto así, deberíamos definirlo con, con los procesos modelos, con las máquinas modelo, ¿no? Que sabemos y ahí definimos los límites de por sí. Porque aquí Datos del estamos... fabricante, con los datos del fabricante. Claro, claro, claro. Porque ahorita estamos mezclando todo, ¿no? Por eso vemos que no, ni tantos, digamos, se pasan esos límites, ¿no? Y así podríamos hacer por varios, ¿no? Este por tipo de máquina M, tipo de máquina L, tipo de máquina H. También podríamos definir sus límites. Ahí, podrían variar, en realidad. ¿No? Y más que todo eso, solamente para mostrar que ustedes pueden hacer gráficas al inicio, recuerda que estamos en medir, para que puedan entender, ¿no? Y ver cuáles son las variables que son más relevantes para ustedes. Siguiente, también pueden hacer box plot, ¿no? Que son comúnmente llamados por diagrama de cajas, y pueden hacer divisiones, en este caso por tipo de máquina, y ver su distribución. De forma general, ustedes recuerden, igual, lo voy a repetir, el código ya lo hace Python, ustedes tienen que aprender a interpretar. Y aquí, en forma general, ambas distribuciones por torque, pues, para las máquinas sigue una distribución similar, en forma general. Lo único que se ve es para el máquina H, tiene un poquito menos de colas, digamos, en la parte superior. Pero en general, todas tienen un comportamiento semejante, ¿no? Y porque digamos, este es su rango intercuartílico, inferior, superior, el P25, la mediana, el P75, ¿no? Y acá los valores que sean superior a este límite del diagrama de cajas se podrían considerar como outliers, ¿no? También otra, ¿no? El L se ve un poquito más outliers, el H hay menor cantidad de outliers. Eso quiere decir que tiene una distribución ahí. Y aquí la cola tiene pocos datos, puede considerarse así.
Y nada. ¿Qué más podrían hacer? Recuerdan, acá estamos viendo full gráficas, y por eso le comentaba que en Python pueden ser demasiadas gráficas. Miguel, perdón. Dale. Disculpa, Miguel. Esto, en esas velas japonesas, esas que estás mostrando ahí, ¿cuál sería la interpretación real? ¿Solamente es como para visualizar los datos? ¿Valores mínimos, valores máximos, valores promedios, apertura y cierre? ¿O cómo interpreto yo esa información? ¿Qué me dice esa información que me están mostrando ahí de las velas japonesas esas, los bot plot? Ah, ya. Ajá. En realidad, eso no es tanto como una vela japonesa te da como la variación. Pero ahí lo que nos dice es la distribución de los datos, ¿no? En realidad, nos sirve para ver si el comportamiento, eh, el torque en los distintos tipos de máquinas es igual o no, ¿no? En el caso que comentaba, ¿no? Que tenía máquinas gemelas, ¿no? Iguales, podrían hacer las máquinas abajo y definir un sensor. Podrían hacer esto por los sensores principales o las variables principales, y si es que ambas tienen similar comportamiento, pues eso nos indicaría que sí, ¿no? Que sí están bien calibradas, o todas están mal calibradas, inclusive, ¿no? Y todos son iguales. Pero si veo una distribución muy distinta, pues ahí sí, ¿no? Es como que hay una diferenciación por cada tipo de máquina. Más que todo eso nos da, ¿no? Nos sirve para ver la distribución de los datos y saber si es que nuestras máquinas son distintas. En este caso, pues, para esa variable de torque, nuestras máquinas son similares. Para otras variables, de repente no. Ese yo, más que todo. Listo. Si hubiera otra consulta, normal, pues me avisan. A ver, vamos a aproximar, digamos, el MTTF, digamos, el tiempo de, de la máquina, digamos, de uso, toolware. Y vamos a repasar el toolware en el otro, está aquí. Minutos acumulados de desgaste de la máquina. Eso era lo que significaba. Minutos acumulados. Ok, un minuto de desgaste. Entonces, ahí podríamos, digamos, el MTTF, podemos aproximarlo, tanto como tal. Solamente para cuestiones de ejemplo, que si ustedes puedan tener las mediciones ahí directas, pues solamente lo miden, lo pueden hacer una media, ¿no? Una media de ese tipo, digamos, de falla, digamos, de tiempo entre fallas, y hacen las divisiones por cada tipo de máquina. Y pueden darle el color que ustedes deseen. En este caso le estoy dando un color morado. Entonces podrían variar eso fácilmente. Y al final, ya de la parte de medición, pues puedan tener un resumen general de todo lo que han visto, o pueden poner otras variables. En este caso, el Python, como ya hemos visto antes, se puede imprimir estos valores para que ustedes lo puedan copiar. Y un punto importante también que hay que definir y hay que saber es cuál es el nivel de sigma de su proceso. ¿Qué nivel de sigma tienen ustedes? Entonces, para ello, estamos definiendo una función en Python que nos va a decir, si nosotros le damos el total de efectos, y le decimos el total de unidades, nos va a decir cuánta cantidad tenemos de sigma en realidad. En este caso, por ejemplo, tenemos 120, un ejemplo clásico nada más, 120 defectos, 10.000 unidades. Aquí lo único que le voy a hacer es, igual voy a utilizar el nivel de sigma fácilmente nada más para calcular, y al final tenemos un nivel de 4.32, ¿no? Si es que sacamos las tres partes, a ver, vamos a ver si está bien calibrado.
Claro, ¿no? O sea, las 3, 4 partes por millón, que era, que era lo que se definía, ¿no? Aproximadamente, es un nivel de Six Sigma, ¿no? Entonces ustedes puedan poner acá los valores que ustedes midan como fallas con la cantidad de procesos y ustedes así saben su nivel de sigma. Para nuestros datos los podemos saber, porque nosotros podemos contar la cantidad de fallas, porque son nuestros datos. Nuestros datos nos dicen que si falló o no falló. Entonces, si corremos solamente el código y le pasamos nuestros datos, solamente le estamos diciendo que cuente los modos de falla y tenemos 10.000 registros, ¿no? Porque esa es nuestra cantidad. Tenemos un nivel de 3.93 sigma, ¿no? Pero ya estamos midiendo. Entonces nosotros podríamos decir, ¿no? Al finalizar el piloto, se espera que el nivel de sigma suba de 3.93 a 4.5, ¿no? Entonces podrían definir y hacer una estrategia para llegar a aumentar sus niveles de sigma. Los niveles de sigma implica que la confiabilidad o qué me determina sigma en el caso práctico del proceso. Ok. Los niveles de sigma te indican que vas a tener menos casos anómalos, ¿no? Menos casos de falla. Mientras más sigma, vas a tener menos casos de falla. En temas de producción, ¿no? Six Sigma era 3, 4 productos defectuosos de millón de piezas fabricadas, que era el nivel de Six Sigma, ¿no? En el caso de mantenimiento es, ok, vamos a tener, si quisiéramos Six Sigma sería 3, 4 fallas de millón de, y ahí que habría que definirlo, no sé, 3, 4 fallas por millón de operaciones semanales, ¿no? O algo así. Mientras más sigma, su operación es mejor. Y sigma a veces es muchísimo, ¿no? Podríamos llegar a 4,5, 5 sigma, ¿no? Y eso, ¿no? Y eso ya es bastante en realidad. Ok. Y ahí acabó la parte total de medición, ¿no? Ok, ya estuve midiendo, ya tengo, ya sé cuántos niveles sigma, casi 4, 3.93. Ok, y ahora voy a comenzar a analizar. Y esto el presento es una matriz de correlación. ¿Eso qué nos dice? ¿Qué tan correlacionados están nuestras variables de por sí? Todas las variables con sus mismas variables, esa tiene un valor de 1, pues es lo mismo, ¿no? Pero, por ejemplo, la temperatura de aire con la percepción de temperatura está correlacionado muy fuertemente. ¿Qué es lo que habíamos visto en la clase de ayer cuando le hacíamos esa regresión, ¿no? Es que se parecía muchísimo. En este caso, ahí sale su valor de correlación de 0,88. Y otras no tantas, pero acá, como hacemos, bueno, ese delta de t, pues, va de la mano con el otro. Pero a ver, ese 0,88, me interesa. El torque con la rapidez rotacional, pues, bueno, en realidad va muy de la mano operativamente. Sí, por eso también vemos. Esas serían las variables a las que yo debería analizar, que son las que me generan un impacto alto en la operación, es lo que entiendo. No necesariamente. Esa no, estamos aquí analizando entre variables predictoras, ¿no? No estamos analizando con la variable predictora. Si nosotros quisiéramos ver esa variable predictora, tendríamos aquí analizar la correlación con machine failure. Aquí al final es machine failure. Entonces, o analizas aquí o analizas vertical. ¿Ok? ¿Cuáles de todas las variables impactan a machine failure? Ustedes ven el valor mayor. Por ejemplo, el torque está correlacionado en 0.19. Pues, si ven, no hay ninguna que es como 0.80, 0.7, 0.6. O sea, no hay como que una super correlación con la falla de la máquina. Pero el torque está muy correlacionado, el power también,
el TurboWear por ahí, el delta de t también está por ahí, y bajito la rapidez, digamos, o la velocidad rotacional, pues, está muy bajo, ¿no? Igual con el proceso de temperatura. Entonces, ahí ya podríamos tener y de una primera mano qué variables impactan, analizando con el matching failure. Eso sería, ¿no? Ese es como un método inicial para determinar qué variables impactan más. Ahora, con esos valores, no se preocupe, ¿no? De hecho, para una estadística básica, un modelo de regresión simple, pues con esos valores no podrías predecir nada. Pero aquí no estamos usando un modelo de regresiones simple. Vamos a utilizar un modelo de Machine Learning. Y van a ver que con esas variables nomás, vamos a saber cuánto podemos predecir. Porque así con regresiones simples, si ven ahí, pues te dicen, ya todas están bajitas, ¿no? Pero ahí vamos a ver al final en cuánto llegamos a predecir. De hecho, tiene buenos resultados. Y listo. ¿Qué más podemos hacer? Inclusivamente podemos ver distribuciones, ¿no? Líneas de regresión. Podemos utilizar, pasar las dos variables y hacer un modelo de regresión y una recta. En este caso, pues torque en el TurboWear, si es que vemos por allá arriba, torque, vamos a ver, torque, y está TurboWear, este de acá. Pues no está nada relacionado, pues ahí tiene valor de menos 0.0000 algo, ¿no? O sea, tampoco es todo cero a rajatabla. Aquí también lo vemos, menos 0.00, pues su p-value horrible, y en la parte práctica pues vemos, entonces, en realidad esas dos variables, el torque con el TurboWear, no está nada relacionado. Y así ustedes podrían ver, y podrían chequear más. Esta cosa, a ver, aquí, digamos, vamos a probar, digamos, un modo de falla, y vamos a tratar de aproximar el torque con solamente una sola variable, y pues nos sale cualquier cosa. Ahora, esto ya sería un poquito inclusivamente de improve. De hecho, lo puse dentro, digamos, de analysis, pero ya estamos viendo, o sea, ya analizamos toda nuestra data y ahora vamos a proponer un modelo, digamos, de mantenimiento predictivo para tratar de predecir las fallas. Y estamos haciendo nuestros primeros, en este caso, aquí estamos probando ya con una primera versión. Vamos a hacer un modelo de regresión logística. Recuerda, ¿no? Ahora, y repito, ¿no? Como la quinta vez que repito eso, pero ahorita la programación ya no es un stopper. Entonces, lo que hay que saber es, ok, vamos a hacer un modelo que me vaya a predecir las fallas. Voy a comenzar con una variable a ver qué tal me va. En este caso, suponiendo que vamos a predecir un modo de falla y vamos a ponerle con la variable torque. Y nada, entonces hacemos esto y nos va a botar, en el caso de regresión logística, nos botan esta pantalla, ¿no? En esta pantalla, y aquí nos va a botar esta gráfica. ¿Cómo se lee esta gráfica? Que es lo que más interesa, ¿no? La línea que va a la diagonal se denomina una línea aleatoria. Entonces, todo lo que estamos por encima es nuestro poder predictivo. Toda la línea que va a la diagonal es tirar una moneda. Es como viene una máquina y tú digas, falla. Viene otra máquina, no falla. Viene una máquina, falla. Viene otra máquina, no falla. Así aleatoriamente, 1 y 0. Según eso no es eficiente, tiene una eficiencia del 56%, ¿no? Una eficiencia del 56% cuando la eficiencia de aleatorio es 50%, en realidad. Entonces tiene como una ganancia de un 6%. Entonces no es nada, en general. La ganancia se ve, digamos, la diferencia de integrales, como podríamos ver algo así, ¿no? Como que el área entre las curvas. Entonces, es bajita. Entonces, es porque estamos viendo y comenzando a ver mejoras y
ver si que solamente con el torque podemos predecir este método de falla, y vimos que no. Entonces, cuando ustedes vean datos reales, recomendación, respiren. De hecho, muchas veces cuando hago modelos, en la primera iteración me salen iguales o peores. Inclusive hubieron veces donde me salía como 0.49, como que un modelo aleatorio me salía muchísimo mejor que un modelo de Machine Learning. Sale así, tranquilo, no se angustien, prueben otros modelos, prueben otras variables, verifique si hubo un error en los datos, un error de medición. Puede pasar, ¿no? De hecho, ya meternos dentro de mantenimientos predictivos es hacer modelos de Machine Learning y es enfrentarnos a causísticas no determinísticas. Entonces, no se asusten, vayan con tranquilidad. Y listo. Ok, ese fue como un primer vistazo. Y ahora vamos a meterle muchas más variables. No vamos a contentarnos con ese valor predictivo, pero súper feo. Le vamos a dar el torque, el rotational speed, true wear, delta T, delta M y delta H. El delta de T y el de distintos tipos que puede haber. De hecho, acá me olvidé agregar un tipo, el tipo, faltaba el tipo L. Pero Miguel, arriba en la curva, en las gráficas primera de Machify, ¿sí? La primera, ya no sabíamos, ahí ya no podíamos ver cuáles son las variables con alto peso. No podíamos haber empezado con esas, digamos. Sí. Que Sí, ya, sí. que ya ahí pudimos, yo entiendo que ese mapa de correlación ya me está diciendo cuáles son mis variables que tienen más peso en mi base de datos. Y digamos que para mí, yo que hubiera hecho, yo cojo primero esas variables que ya sé que tienen más peso y las pondría y haría la regresión para determinar qué porcentaje de asertividad tiene en el modelo. Empezaría por esas. O bueno, igual Claro. para el ejemplo, pues obviamente para usted como docente, pues tiene que primero determinar que mire que esto no funcionó y entonces ir empezando a usar las otras variables. Pero yo lo haría de esa manera, o sea, yo colocaría las que tienen más alto peso de correlación y empezaría con esas. No sé si está mal mi lógica. No, está bien. No, claro, se comienza con la que tiene mayor peso y si es que no, ya se meten las variables. De hecho, aquí metí la que tiene mayor peso, que era el torque, en general, ¿no? Y con solamente esta solita, no funco. Necesita la dependencia de otras variables, por más que sea la que tiene mayor correlación, digamos, con la falla de la máquina. Eso es lo que quería tratar de entenderlo. O sea, con solamente una variable, pues no funciona con la variable más predictiva, digamos. Entonces, de hecho, aquí voy a poner las variables que, aquí ya lo que comentaba, ¿no? Un grupo de variables más predictoras y vamos a ver qué tal nos va. De hecho, voy a correr. De hecho, ya corrí. Y en este caso, bueno, nuestro modelo de regresión logística sale bien, pero dentro de la confiabilidad del modelo, porque ustedes pueden hacer un modelo y no necesariamente, y le pueden dar buenos resultados, pero no necesariamente está estadísticamente bien hecho. Tiene que ver estabilidad y tiene que saber un poquito de estadísticas. Ahora, ¿qué pasa con la regresión logística? Si ustedes averiguan, chapetean, googlean, la regresión logística, por ser de la familia de las regresiones, tiene muchos supuestos, ¿no? Uno de los supuestos es que no tiene que haber correlación entre las variables. Y nosotros tenemos variables a veces que sí podrían correlacionarse entre ellas, ¿no? Tal vez el torque con la velocidad rotacional, etc. Entonces, cuando dentro de un modelo de regresión logística tiene ese tipo de variables correlacionadas, pues nos da error. Y es lo que hemos visto, ¿no? Aquí hay p-value, sale NaN, aquí sale 0.90. Es ello, ¿no? Y a veces nosotros no podemos eliminar tantas variables, porque en este caso pues, tenemos pocas variables. No nos podemos dar el lujo de borrar variables y solamente quedarnos con el ToolWare, que es el que nos dio p-value menor a 0.05, que es como la regla.
Pero para eso están otros tipos de modelos, ¿no? La predicción logística es una de las más básicas. Se utiliza mucho en banca por la predicción que nos da con nuestros coeficientes. Y aparte, tendríamos que normalizar las variables y hacer muchos procesos más. Para ello, ¿qué se suele usar? Métodos más avanzados. En este caso, vamos a utilizar un método que se llama el XGBoost. El XGBoost es de la familia, digamos, de los árboles de decisión. ¿Qué son árboles de decisión para las personas que primera vez están viendo? Los árboles de decisión son modelos, a ver, déjame poner imagen. Son modelos que vamos a entrar y que nos va a decir hacer segmentaciones dentro de nuestra data. Estoy buscando una imagen, a ver, esta creo que se ve bien, pero lo voy a agrandar. Entonces, Me acuerda a las redes neuronales. claro, bueno, sí, tiene algo que ver con redes neuronales. Los modelos de árbol de decisión hacen separaciones, tú le pones la data y hace separaciones, ¿no? Y tú podrías ver tal vez una separación, si es que la máquina tuvo un torque mayor a 200, menor a 100, lo que tiene mayor a 200 tiene un 80% de falla, los que tiene menor a 200 tiene un 30% de falla. Entonces, pero para encontrar ese punto óptimo, pues los modelos de Machine Learning por detrás hay muchísimas matemáticas por detrás. O sea, te hace como que los puntos de corte óptimo y así va siendo un juego de variables, ¿no? En este caso, por ejemplo, ponía que el sexo sea hombre y cuando es hombre tiene un 62%, no sé, creo que de muerte, y cuando es mujer, que en caso sea que es negativo ser hombre, tiene un 38%. Entonces, y cuando es hombre y es mayor a 9 años, ese 62% pues baja a 4, pero si es menor a 9 años, pues de repente su mortandad sube a 58%, ¿no? Estamos viendo así ejemplos. Entonces, así va encontrando el modelo varios puntos de corte óptimo para poder optimizar. Ahora, ese es para un solo árbol de decisión. En cambio, los modelos que estamos viendo, el XGBoost vamos a hacer múltiples árboles de decisión y por dentro el algoritmo va como que a optimizar distintos árboles. Entonces no va a ser uno, podría ser como que 10.000 árboles distintos y va a ir ponderando hasta encontrando los parámetros más estables. Entonces, más o menos les explico eso para que se entienda que ya no estamos haciendo una regresión logística que se puede hacer con puras funciones matemáticas y pasábamos a una distribución logarítmica, etcétera. No, aquí el mismo modelo es un modelo mucho más avanzado. Y con este modelo más avanzado y con muchísimas más variables, vamos a ver ya un valor estable en realidad y tenemos mucha ganancia. Entonces, es como que aquí, todo lo de por encima, estamos prediciendo muy bien todas las fallas. En general, nuestro valor predictivo está muy, muy bueno. Claro que este valor es, ahorita nos está saliendo un 0,98, pero en la práctica se suele ver y se suele aceptar modelos con 0,60, 0,60, 0,5, disculpa, 0,80, 0,75, pues está bien, no está mal. De hecho, cuando es 75, la gráfica va a ir por acá, ¿no? No se asusten si que ustedes hacen su modelo con su data y no les sale 0,98, prácticamente casi perfecto. Le va a salir por aquí 0,75, 0,80, ya es como que, wow, demasiado. De hecho, la banca, por ejemplo, bancos muy grandes como BCP, ¿no? Etcétera, cuando hacen sus modelos, pues su límite, digamos, aceptable está entre esos rangos, 0,80, 0,75, 0,80. Entonces, si bancos muy grandes con muchísima cantidad de data aceptan modelos con ese tipo, digamos, de métrica, pues ustedes podrían tomar esa inclusive un poquito menos. Pero sí o sí, tiene que ser mayor a 0,70, 0,68, algo así.
yo estaba errado. Yo pensé que si se ajustaba más a la línea punteada, era que se ajustaba más se ajustaba más al comportamiento ideal, pero no, es al contrario. Sí, sí. Claro, recordad, la línea punteada es un modelo aleatorio. Un modelo aleatorio es decir a ciegas, una máquina va a fallar, y, sí, y la otra máquina, y la siguiente vez no va a fallar. La siguiente vez sí, la otra vez no. Como que no hay un patrón definido, es aleatorio. Entonces, eso, si usted lo hacen en la práctica, cuando hacen ello, tienen un 50% de predicción general, ¿no? Que es algo aleatorio. Y también nuestro mismo modelo nos bota qué variables son más importantes en sí. En ese caso, la velocidad rotacional sale mayor dentro del modelo. Pero ojo, ¿no? Esto ya es cuando le metimos la data y estamos chocolateando todas ellas. Porque recuerdan que la variable que tenía mayor predicción con la matriz de correlación era la de torque. La de torque te decía, ok, la de torque es la que te va a predecir mejor. Pero era porque nosotros ahí estábamos haciendo full ceteris paribus, ¿no? Es como que no vemos lo demás, solamente nos centramos en torque, y solito torque predice bien. Pero cuando metemos otras variables, no necesariamente va a ser ella. No necesariamente va a ser torque la mejor predictora. Puede ser que otras variables puedan predecir mejor cuando están en conjunto. Y cuando están en conjunto, la velocidad rotacional es la que predice más, junto con el power. Y de ahí viene el torque wear, y de ahí viene el torque, ahí recién, y de ahí viene el delta de la temperatura, ¿no? Y de ahí vienen los distintos tipos de las máquinas, donde la mayor es M, la menor, después sigue la L y al final la H. Entonces, ahí vienen esas casuísticas que uno lo ve ya cuando ve la data. Y de por sí, hay que saber que uno cuando hace eso, al final nosotros vamos a poner una matriz de confusión. Y, y aquí hay que saber leer esa matriz media rara que al principio pues nos confunde bastante. En esa matriz es una matriz de doble entrada, donde en la parte de abajo es la parte predicha, ¿no? Y la parte de la izquierda es lo que es lo real en verdad, ¿no? ¿Qué nos dice esto? De todas las fallas de las máquinas, o sea, el 1, en realidad, si ustedes suman, aquí hay 68. De las 68 veces, estamos prediciendo ¿cuánto? 59. Es como que de las 68 veces, nosotros ya pudimos hacer, y 59 de esas 68 veces, nosotros podíamos alzar la mano y decir, oye, esa máquina va a fallar. O sea, antes que haya una falla crítica considerable y me rompa el monoblock de un motor, como que antes que nos fuese una fortuna, pues chequéalo, ¿no? O sea, mi modelo está prediciendo y ya está muy cercano a la falla. Entonces, no está prediciendo bien. Y, por ejemplo, de las 1932 veces que la máquina no falló, estamos prediciendo que no va a fallar 1902. Y ok, es un rango muy alto, pero ojo, no hay ningún modelo perfecto. Ninguna empresa del mundo, ni el banco más grande del Perú tiene modelos perfectos. Hay errores y hay que saber los dos errores. El primer error es cuando tú dijiste que falló, porque tú predijiste que falló, pero en realidad no falló, ¿no? En realidad hiciste el levantamiento, ¿no? Hiciste el despiece, los componentes, etcétera, y dijiste, oye, pero está bien. Puede haber, o sea, nos enfrentamos a eso también, ya hay que tenerlo, hay que saberlo, nos enfrentamos a eso. Y también hay el otro tipo de error, cuando le decimos que no falló y realmente sí falló. Es como que de todas las veces que no falló, 9 sí fallaron en realidad. Es como que no le chuntamos a eso. Y ahora, aquí viene el dilema grande. Hay que optimizar este modelo. Hay veces
que ustedes van a decir, no me importa hacer la cantidad de piezas de las máquinas, pero yo quiero predecir. O sea, yo no quiero que haya estas 9, yo no quiero que haya sorpresas. No importa si hago 500 inspecciones todos los días, pero no quiero sorpresas. Ok, entonces tratamos de disminuir ese 9. ¿Se puede, profesor? Sí se puede. O si dice, oye, no, me sale muy caro, ¿no? Me sale demasiado caro, ¿no? Está bien, no predijamos tanto, pero mira, acá esos 30 lo estás mandando a bajar, lo estás mandando a hacer despiezo, a hacer una inspección. Pues no, me sale muy caro, retraso mis tiempos y pues baja, ¿no? Yo quiero que en proporción solamente podamos tener un error de un 10% de todo lo predicho. ¿Se puede bajar? Sí, se puede bajar. Entonces, depende mucho de, ahora ya no es solamente un modelo así de predicción, de fallas, así bonito, sino ya cuando llegas a ese punto ya entramos a sentarnos con los jefes de planta, con la gente de operación, con la gente de planificación, con la gente de servicios, y decimos, ok, ¿no? Mi modelo va a fallar, pero ¿cómo ajustamos, no? Y digamos, las demás áreas también tienen que estar involucradas. Y para acá abajo les hice un análisis y también le hice un análisis de costos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que minimizar los costos en general. Ahora, ¿cómo ponemos los costos? Con los errores. ¿Por qué? Porque si es que no falló, y si decimos que no falló, pues no tiene ningún costo, ¿no? Y si es que nos dice que falló y realmente falló, pues sí lo chuntamos y de repente podríamos incluso ponerle como una recompensa. Podríamos hacer. Pero en ese caso solamente vamos a ver costos, ¿no? Costos de que si falló realmente y no lo predijimos, y otros costos del despiece anticipado, ¿no? De cuando le decimos que sí falló y esto en realidad nunca pasó. Entonces yo le puedo definir esos costos para mejorar mi análisis. Ahora, que realmente que falló, pero no falló en realidad, nosotros dijimos que falló y no falló en realidad, esto se llama falso positivo. Entonces, a estos falsos positivos, que nosotros somos falsas alarmas, nosotros le vamos a dar un costo de 10,000. Para poner un ejemplo, de $10,000, ¿no? De repente ponerlo o de atraso de planta, algo así, me puede predecir ese costo. Pero, el otro, cuando falló realmente y nos agarra fríos, ¿no? Que nuestro modelo no dice nada, pero nos agarra frío porque en realidad sí falló, de repente podría ser un costo mayor. Estoy exagerando con 300,000, pero podría ser de repente 100,000, solo por poner un ejemplo. De ahí ustedes lo ajustan con sus valores reales. Y nada, entonces voy a correr de nuevo todo el código desde acá. A ver, vamos a correr desde aquí para, ok, para que no me haya ningún tipo de error y pueda generar la gráfica interactiva. Ok, y listo. Entonces, aquí vemos que va a haber un costo, ¿no? Y el costo va a llegar a ser un punto mínimo y de ahí se va a incrementar. Entonces, nosotros tenemos que escoger el costo menor, de forma general. A menos que de repente no nos importe el costo, ¿no? Puede ser que a nosotros nos importe mucho la operación. Y acá ustedes, eso es como un Power BI en realidad, ¿no? Entonces, cuando le das clic, ahí se pone las gráficas, todo, ¿no? De forma general, el costo mínimo estaba en 45.2, que es su punto de corte, ¿no? Y con 45.2 vamos a predecirlo, ¿no? Vamos a poner 45, digamos, para poner números gruesos. Entonces vamos a poner 45. Y ok, entonces cuando ponemos 45, pues vamos a ver la diferencia de las gráficas. A ver, voy a hacer esto y con esto ya acabamos, chicos. A ver. Esta es la antigua. Esta es la antigua y esta es la nueva.
Ok, hemos tratado de optimizar un poquito de costos. ¿Y qué pasó acá? Esto lo bajamos. ¿Por qué? Porque esto lo definimos que esto era muy caro para nosotros, ¿no? Entonces, estos lo bajamos de 9 y lo bajamos a 7 porque definimos que nosotros no queríamos esas sorpresas porque nos era muy cara para nosotros. Pero ojo, ¿no? Baja uno y va a tener que subir el otro. A veces no es la misma proporción, pero va a tener que subir. Y este 30 de acá, estas 30 inspecciones, pasaron a 32 inspecciones. Pues asumimos eso. Es eso, chicos. Es como, no podemos hacer un modelo perfecto. O sea, tenemos que asumir uno o lo otro. O llegar a un punto óptimo donde nos sintamos más contentos. Es eso prácticamente. Entonces, si nosotros quisiéramos bajar este 30 a este 32, o bajar esos 30, por ejemplo, ya no subirlo, sino bajar estas inspecciones aleatorias, pues no podemos parar la planta, pues este puntito de corte que está por aquí hay que subirlo. Por ejemplo, podríamos probar con 60, si le damos clic, pues baja, ¿no? Pero, claro, baja eso, pero nos sube nuestras inspecciones, nuestros valores sorpresa, digamos, ¿no? Que en realidad falla y nosotros no podemos predecir y pues ya ahí nos agarra de sorpresa. Entonces, habría que ver, no hay un modelo perfecto, siempre es ir haciendo esa prueba hasta que todos nos sintamos cómodos. Y solamente ya para terminar, se puede hacer, y solamente les pongo el caso, digamos, para que les pique la curiosidad, lo que estuvimos hablando en la clase pasada, se puede saber exactamente para cada valor cuáles son las variables que más le impactan. Por ejemplo, tú puedes decir, ok, tienes un 40%, pero ese 40% está influenciada por el Tourware, por ejemplo, le baja, subimos, o está influenciada por el torque, en qué tanto porcentaje, o de repente, como no hay mucha diferencia de delta, pues digamos, la probabilidad de que falle baja, ¿no? De repente, si es que hay una delta mucho mayor, como 40, 50, 80, de diferencia de delta del ambiente con la operación, pues nos aumenta la probabilidad. Pero como es chiquita, en este caso vemos que nos disminuye la probabilidad de que falle. Entonces, esto se puede saber y estos valores de aquí lo podrían poner en Power BI fácilmente, que es lo que a veces se suele hacer. Solamente para que pique la curiosidad, se puede hacer ello. Y nada, y abajo solamente simulé, no son datos reales de cómo podría mejorar en la variable de control, ¿no? Sus distintas tasas de fallas, ¿no? Y nada, eso es eso, chicos. Entonces sería como un proceso de mantenimiento, de detección de fallas para mantenimiento predictivo, digamos, de forma global, desde cero hasta el final, ¿no? El end-to-end, como se le dice. Es larguito, chicos, sé que es pesadito, no sé, espero que lo puedan revisar la grabación, cualquier consulta, háganmela saber, mándame un audio, WhatsApp, no hay problema, yo la escucho. Eh, y este es un primer vistazo. Entonces, igual nos falta una clase más, ¿no? Ya para ver Waveballs. Y nada, y se puedan llevar bastante código para que lo puedan tener noción, ¿no? Y ustedes ya lo pueden ajustar con ChatGPT y Gemini. Eso sería, chicos. Entonces, nada, espero que que les pueda servir el código. No sé si tuviera alguna consulta, si no, ya estamos terminando. Hola Miguel, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Richard. Buenas. Gracias, Miguel. Nos vemos. Miguel, una consulta. Dígame. En el gráfico Pareto, te sale, o sea, dentro del gráfico, básicamente para que te dé lectura dentro de la programación, en lo que vendría a ser el HDF, el OSF, dentro de la programación, ¿dónde te indica eso para que te reconozca la información? Ok. Eso lo tenemos dentro de una
variable y hay que saber cómo se usa variable. Eso lo tenemos dentro de la variable type. Entonces hicimos un control F dentro de type. De file columns. No. Estos son tipos de falla. Claro. El tipo de falla nosotros lo habíamos definido. De hecho, si que vemos al inicio nada más en medidas, definimos las columnas de fallas, ¿no? Entonces, agarramos eso Ok. y eso Ya. es lo que le graficamos. Por eso aquí, ahí Ok. ajá, está ahí. Por eso lo grafica separado. Sí, Miguel, está muy bueno la aplicación. Bueno, la última clase que estoy tocando hoy sí sería importante que bueno, las aplicaciones se centra más en tener la interpretación, el manejo de la programación para poder, digamos, aplicar al caso real. Ya vendría la interpretación ya luego, porque ya es muy importante, ¿no? O sea, considerar estos puntos. Eso es desde mi punto de vista, ¿no? Eso es lo que también quiero, para poder, digamos, aplicar lo aprendido el caso real que es el valor. Eso nada más, mira. Gracias. Sí, listo. Ahí lo vemos, la siguiente clase de la semana, ya nuestra última sesión. Y nada, chicos. Entonces, Ingeniero Miguel. con gusto. ¿Sí? Ingeniero Miguel, ¿cómo está? Muy buenas noches. Marco Ochoa le habla. Noches. La verdad, muy interesante el programa. La verdad, yo es la primera vez que estoy viendo lo que es Python. La verdad, me ha dejado sorprendido con tantas cosas que se puede hacer. La verdad, bueno, espero seguir aprendiendo más, pero al mismo tiempo, ingeniero, un favor. Sabe, la anterior clase, bueno, de la anterior semana, el día jueves lo subieron los videos. La verdad, yo quería practicarlo ya desde el día lunes. A veces en el trabajo tenemos un poco de tiempo y no, lo subió el día jueves y no pude hacer mucho. Y quería pedirle, por favor, no sé si podemos tratar de subirlo lo más antes posible para poder practicarlo, ¿no? En realidad, porque el que no practica no aprende. Entonces, de esa manera, quería pedirle eso, por favor, ingeniero. Muchas gracias. Ok. Justamente ahorita estoy escribiendo antes que se me pase la coordinación. Para que lo puedan subir. Ok. Nada, muchas gracias. Bueno, chicos, que tengan un buen inicio de semana. Nos estamos viendo el otro sábado. Nos vemos, chicos. Hasta luego, cuídense. Que estén bien. Chao. Dale buenas noches para todos, que descansen. Gracias, ingeniero. Nuevamente, Muchas felicidades. gracias.